Bienvenidos a Ingeniandi, soy Oscar Andrés Santa Fe Jaimes y hoy nos centraremos en un fascinante fenómeno auditivo que desafía nuestras percepciones y nos lleva a un viaje sensorial único. Bienvenidos a Descubriendo el Tono de Shepard. Esta ilusión auditiva fue creada por el psicólogo cognitivo Roger Shepard, el de acá. Este señor diseñó y desarrolló la escalera de Shepard, valga la redundancia, en 1964, como parte de sus investigaciones sobre la percepción musical y la psicofísica auditiva. Para conocer más a fondo, vamos a ir con Mariana Correal, que nos explicará con mayor totalidad el tono de Shepard. Adelante, Mariana. Muchas gracias por esa gran introducción. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Pero qué es realmente el tono de Shepard? El tono de Shepard, también conocido como la escala de Shepard, es una ilusión auditiva que implica una serie de tonos que parecen ascender o descender infinitamente en tono. Pero lo que realmente sucede es que lo que va a hacer es repetirse una y otra vez, dándonos esta como sensación de repetición continua. Existen películas o animaciones en las que es posible representar el tono de Shepard por medio de trucos visuales que también acompañen esta percepción sonora para generar una asociación entre ellas y expresarla de una forma que no sea tan abstracta, como en el caso de utilizar las escaleras que suben o bajan infinitamente. Tal como lo había mencionado anteriormente, esta ilusión fue creada por Roger Shepard en 1964, basándose en la manipulación de las frecuencias de diversos tonos, en la que cada uno va a tener una frecuencia ligeramente más alta o más baja, y que a medida en que se van escuchando estos de forma sucesiva y más rápida, se va dando esa percepción auditiva de que el tono va subiendo o va bajando constantemente de una forma infinita sin llegar a algún tipo de límite. Esta ilusión auditiva es comúnmente usada en la música experimental, en la psicología, para comprender cómo el cerebro procesa la información auditiva y cómo la percepción humana puede llegar a ser engañada por fenómenos de este estilo. El secreto del tono de Shepard se encuentra más que nada en las frecuencias, ya que al utilizar tonos o bien frecuencias específicas, logramos engañar a nuestro cerebro de tal manera de crear la ilusión de un tono que nunca alcanza su límite, es decir, un tono que siempre va a ir aumentando la frecuencia, por lo tanto siempre va a estar más agudo. Pero entonces, ¿cómo funciona este fenómeno y qué papel juega realmente nuestras percepciones auditivas? Bueno, y exactamente para comprender la creación de este fenómeno debemos tener en cuenta primero una mayor comprensión sobre sus fundamentos científicos y segundo, entender mucho más las representaciones que se le pueden dar a esto. Por el lado de sus fundamentos se estructura a partir de tres bases. La primera, la manipulación de las frecuencias. La segunda, la secuencia ascendente o descendente en la que estas serán organizadas. Y tercero, la percepción psicoacústica en la que se adquirirá nuestro cerebro al recibirlas en este orden. Esto quiere decir que a partir de la manipulación de frecuencias de tonos puros y fundamentales, que básicamente son vistas como ondas sinusoidales como las que aparecen acá, estas son las que serán superpuestas unas sobre las otras y serán organizadas de la forma en que tomemos la mejor decisión, sea ascendente o descendente, igual de ambas formas puede funcionar, y esto hará que la percepción psicoacústica que nos genera la secuencia haga que el cerebro procese la organización en la que éstas se encuentran, dando paso a generarnos la ilusión de que es un solo sonido sin algún tipo de inicio o fin, como de forma infinita, que es básicamente el increíble efecto del tono de Shepard. Supremamente interesante, ¿cierto? Pero igual me surge entonces una nueva duda. ¿De qué otras formas se podría representar esta ilusión auditiva? Pero para eso tenemos a Gabriela, que nos explicará este tema más a detalle. Hola a todos, vengo a hablarles de las distintas representaciones que existen del tono de Shepard. Este es un tema muy interesante porque es una unión clarísima entre la música, entre el arte y entre la ciencia. Por un lado, tenemos las representaciones musicales. Como ya saben, el tono de Shepard es una ilusión en la que tonos separados por una octava parecen ascender o descender infinitamente. En particular, son 10 tonos octavados, porque son 10 las octavas que se encuentran dentro del rango auditivo humano. Una aproximación de esto se puede observar en la siguiente imagen. Pero por propósitos de explicación vamos a utilizar una representación musical simplificada, donde solamente hay 4 sonidos octavados. En esta imagen, si se fijan, lo que estamos viendo es una escala cromática, es decir, una escala formada por 12 tonos que están separados entre ellos por medios tonos. En esta escala las notas graves van subiendo en un crescendo gradual, es decir, sus intensidades van aumentando gradualmente, y las notas agudas están en un decreciendo gradual. Además, cuando se terminan de subir las 12 notas
notas de la escala cromática, el ciclo se vuelve a repetir, que es lo que indican las barras de repetición. Y justamente esto es lo que ocurre en el tono de Shepard. Existen otras formas, llamémoslas más científicas, de representar el tono de Shepard. Una de ellas es utilizando un gráfico que relacione la frecuencia logarítmica en hercios con el nivel de intensidad sonora en decibeles, que es lo que pueden observar acá. Si se fijan, en este gráfico hay 10 líneas verticales que representan los 10 sonidos octavados que componen el tono de Shepard, y el gráfico, más específicamente su envolvente espectral, tiene en forma de campana gaussiana. Envolvente espectral o spectral envelope en inglés, básicamente en este caso es la curva que une los picos de las frecuencias del gráfico. En práctica, la forma de campana de Gauss significa que habrá una transición muy sutil entre todos los componentes del tono y que el componente central siempre se verá resaltado, pues será el que tenga mayor nivel de intensidad sonora. Además, como expliqué antes y como se ve claramente en este gráfico también, en los componentes graves la intensidad irá aumentando gradualmente hasta llegar a un componente central, que será el que tenga mayor intensidad sonora, y después en los componentes más agudos la intensidad irá descendiendo también gradualmente. Y esto es básicamente lo mismo que ya había mencionado en la representación musical, solo que visto de otra manera. Y tarán, todo cuadra. Otra forma de representar el tono de Shepard, que une aspectos tanto científicos como musicales, es mediante un círculo. Literalmente un círculo, pues porque el tono de Shepard es un loop y entonces un círculo funciona muy bien. Pero en particular es un círculo que tiene 12 puntos equidistantes, porque como ya dije, la escala cromática está formada por 12 notas separadas entre ellas por medios tonos, y entonces esta representación pues funciona bastante bien. Además, de esta manera se resalta una cualidad del sonido que no habíamos mencionado antes, y es el croma. El croma del sonido es literalmente la posición de una nota dentro de su octava sin importar la altura de dicha octava. Por ejemplo, podemos estar hablando de un mi 2, un mi 7, un mi 5, no importa. Lo importante es que estamos hablando de un mi, de la posición de esa nota dentro de la octava. Y así cada punto del círculo representa cada nota del tono en todas sus alturas. Entonces el re, el punto del re, representa en verdad los 10 res que aparecen en el tono. El mi, los 10 mis que aparecen en el tono, y así sucesivamente con las 12 notas de la escala cromática. Además, si son observadores, se habrán dado cuenta que en la imagen, al lado de cada nota, aparece el mismo gráfico que describí hace un rato, que es el de frecuencia versus intensidad sonora. Esto porque este gráfico se puede utilizar para describir qué es lo que ocurre con cada una de estas notas que forman el tono de Shepard. Por ejemplo, podemos describir qué ocurre con los 10 mis octavados que aparecen dentro del tono de Shepard. Los mis más graves irán adquiriendo poco a poco más intensidad hasta que se llega a un mi más central, llamémoslo, que será el que tenga más intensidad y por ende será el más audible, y después entre más agudos se vuelvan los mis, menor intensidad van a tener. Por último, les traigo una última representación del tono de Shepard, que es una ilusión visual. Puede también ayudar a entender bastante bien cómo funciona el tono, y son las escaleras de Penrose. En esta ilusión visual, si escogen un punto y a partir de este deciden descender o ascender, se van a dar cuenta que van a terminar descendiendo o ascendiendo infinitamente. Justo la misma ilusión que genera el tono de Shepard, pero digamos que planteada de una forma distinta. Y ya, esto es todo lo que les traje por hoy. Muchas gracias de nuevo por escucharme y los devuelvo con nuestro presentador. ¡Wow! Interesante, ¿cierto? Pero bueno, viendo todas estas disciplinas donde el tono de Shepard conecta, es apenas natural, de cierta manera, que esta ilusión auditiva haya inspirado a artistas y músicos quizás experimentales. Por lo tanto, aquí indagaremos un poco cómo este tono de Shepard ha sido utilizado tanto en la música como en el arte para generar estas experiencias sonoras o bien visuales únicas e inmersivas. Para esto, retomaremos un video que grabé hace alrededor de un mes, donde hablo precisamente de este tono y a su vez de la escalera de Penrose. Uno de los mayores y claros referentes del tono de Shepard, y al cual muchos han escuchado pero pocos caen en cuenta del efecto, es en el videojuego de Super Mario Bros. 64, en donde nuestras generaciones vieron el inicio de la industria actual que es Nintendo. Pero bueno, el objetivo de traer este ejemplo es hacer caer en cuenta de que en muchas partes hemos visto este efecto, pero pocos conocen realmente el nombre o a qué se deba. Este efecto se ve incluido en este videojuego cuando llegamos al final del mismo. Cuando intentamos subir las escaleras finales para enfrentarnos a Bowser, si no se posee la cantidad necesaria de estrellas, las escaleras serán infinitas. Y para ayudar a este efecto, hay un tono de Shepard, además de las imágenes que se repiten sin parar.
Esta aplicación fue tanto en lo visual como en lo musical. Sin embargo, si buscamos un ejemplo más visual, podemos remontarnos a las escaleras de Penrose. Estas escaleras son una combinación entre las matemáticas y el arte. Fueron diseñadas por Lionel Penrose, de ahí viene su nombre. Y aunque parecen formar un bucle infinito, la realidad es muchísimo más intrigante. La realidad de todo esto es que es una representación bidimensional que permite confundirnos hasta tal punto que lo vemos como si fuera algo tridimensional. Esta representación también se ha apreciado tanto en videojuegos y películas. Hay un claro ejemplo que es en el juego Echochrome, donde se basa principalmente en jugar con nuestra perspectiva mediante diferentes escaleras, pasillos y demás estructuras bidimensionales que aparentan estar tridimensionalmente. Y por último, más no menos importante, para remontarnos únicamente a lo musical, tenemos el claro ejemplo de la banda The Beatles con la canción I Am The Walrus, donde al final de la misma, más o menos alrededor del minuto 4, esta canción posee el famoso tono de Shepard. Ahora que entendemos las bases fundamentales del tono de Shepard e incluso algunos ejemplos puestos en práctica, ¿por qué no hacemos esta ilusión? Para esto vamos con el experto Pablo Giraldo, el cual nos explicará paso a paso cómo recrear este efecto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Giraldo y yo voy a ser la persona encargada de enseñarles cómo se hace el tono de Shepard en un DAW, como lo puede ser Pro Tools, Logic, Ableton, Reaper o cualquiera. Lo pueden hacer en el de su preferencia, pero en este caso vamos a usar Logic Pro. Así que vamos a ello para que vean cómo se hace. El primer paso es crear el nuevo proyecto. Entonces vamos acá a asegurarnos de que el tempo esté en 120 y el resto de ajustes lo dejamos así por defecto. Vamos a crear un tipo de track de software instrument. Escogemos el Quick Sampler en su versión mono y le damos a crear. Ahora vamos a ajustar los parámetros del Quick Sampler para que genere una onda sinusoidal perfecta. Entonces vamos a desactivar el Low Frequency Oscillator 1 y 2. En el pitch nos aseguramos de que esté en 12 el bend range para que pueda subir una octava cuando modificamos la afinación. Luego el filter tiene que estar apagado y en amp vamos a poner en polyphony una sola voz. Ahora vamos a crear una región MIDI a lo largo de 8 compases. Vamos también a cambiar el nombre de esto a seno 0 y la región igual al seno 0. Ya que está a través de los 8 compases, vamos a abrir la región. En el piano roll dibujaremos una nota en el do 0 y la extenderemos por los 8 compases. Muy bien, ahí está en los 8 compases. Ahora tenemos que automatizar la región. Entonces abrimos la región, le damos a la A o en este botón y seleccionamos acá Pitch Bend. Le damos clic y tenemos que ponerlo al principio en 0 para que no modifique la afinación, pero al final lo ponemos en el máximo, que es 63. Entonces esto significa que va a hacer un efecto de glissando por 8 compases hacia una octava entera. Entonces va a subir al Do 1. Vamos a escucharlo. Como pueden ver, llegó a esta nota. Ahora tenemos que duplicar esto 6 veces. Con Command D lo podemos hacer y tenemos que cambiar el nombre a cada una respectivamente. Seno 1, Seno 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a también duplicar la región en cada uno de los canales y les cambiamos el nombre también. Esto lo podemos hacer con Shift N. Muy bien, ahora tenemos que hacer que la nota corresponda con cada onda. Podemos ver que si el seno 0 tiene un do 0, pues el seno 1 tendrá el do 1. Entonces tenemos que subirlo una octava. Lo podemos hacer aquí con la pestaña de Edit, transponer 12 semitonos para arriba. Yo lo voy a hacer con el comando Option Shift y la flecha hacia arriba. Lo subimos al do 1, el seno 2, lo subimos 2 octavas al do 2 y así con todas. Entonces ya podemos ver que cada uno está en su correspondiente octava y vamos a escuchar ahora cómo suena. Muy bien, ya tenemos el efecto de un tono que va subiendo, enlisando hacia cada vez un sonido más agudo, pero si lo ponemos en loop para hacerlo infinito, vamos a notar lo siguiente. Vamos
vamos a ver que hay un salto, como un corte un poco brusco. Entonces lo que queremos lograr ahora es eliminar ese corte brusco. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tenemos que exportar cada uno de estos tracks en unos archivos de audio. ¿Cómo lo haremos? En la acción acá, clic derecho, Bounce in place. Yo lo voy a hacer con el comando para hacerlo más rápido. Entonces tenemos que verificar acá que nos mutee la fuente original para que se cree un nuevo track, y para que sea en mono y no estéreo vamos a desactivar esta opción, y lo vamos a hacer, lo vamos a bajar acá y lo vamos a hacer con cada uno de los tracks. Ahora, para organizar esto un poco mejor, vamos a seleccionar todos estos tracks y los vamos a poner en un stack de suma. Vamos a meter este y vamos a meter este aquí adentro. Lo guardamos para que no ocupe espacio, y haremos lo mismo con este. También un stack de suma. Este lo llamaremos MIDI y este lo llamaremos audio. Metemos todo aquí adentro y ya tenemos nuestros archivos de audio. Como pueden ver, aquí se ven las ondas seno, la típica forma de una onda seno. Aquí la podemos ver. Siguiente paso. El paso que sigue para poder justamente suavizar estos cortes sería ir al final de la región y buscar el punto donde la amplitud es 0 en el seno 1 y empieza a formar una cresta. Entonces, si vamos bien, este podría ser el punto justo que estamos buscando, donde la amplitud es 0 y ahí se forma después una cresta. Luego vamos a buscar en el seno 5 ese mismo punto donde es 0 y está alineado con ese 0 del comienzo. Entonces podemos decir que aquí está. Vamos a ver, acercarnos un poco más. Vamos a desactivar la grilla para que pueda mover libremente esto, y ahora seleccionaremos todos los canales y podemos ver, está cada uno en 0 y va a formar una cresta. Le damos a Command T para cortar y borramos esto que sobra. Entonces, al acabar aquí, este valle va a seguir el 0 y una cresta, que es el que está aquí al comienzo. Como pueden ver, inicia en una cresta después del punto 0. ¿Por qué? Porque si inicia en el do 0 y acá termina en el do 1, va a continuar el do 1 en este punto, y el do 1 va a seguir hasta acá al do 2, y el do 2 va a seguir en este punto. Donde termina cada región es donde inicia la siguiente. Entonces, ahora que hicimos esto, vamos a acortar el loop, el ciclo, justamente a ese punto que hicimos el corte. Entonces vamos a seleccionar acá y mover esto justamente en ese punto donde creemos que está el corte que acabamos de hacer. Ponemos bien al límite. Entonces ahora vamos a escuchar qué tal suena después de haber hecho este proceso. Como pueden ver, el corte es mucho menos brusco, pero sigue siendo un poco. ¿Por qué? Porque falta hacer un paso muy importante, que es automatizar las regiones de audio del seno 0 y el seno 5. Falta automatizar el volumen. ¿Cómo? ¿Cómo lo haremos? Abrimos la región, le damos a la A o automatizar, escogemos aquí región y vamos a automatizar el volumen. Tiene que que inicie en el mínimo y que termine en 0 decibel. Y el último sonido, es decir, el do 5, lo vamos a automatizar también, la región, el volumen, y tiene que iniciar en 0 y terminar en lo mínimo, porque al iniciar aquí inicia en un do 0 y termina en un do 1. Este do 1 va a ser continuado por el do 1 del track de abajo, pero ese do 0 no viene de ningún otro track, por lo que le bajaremos el volumen para que no se sienta el ataque de este do 0 que no tiene continuidad de ningún otro sitio. Y lo mismo con el seno 5, termina en un do 6 que no va a continuar, por lo que le bajaremos el volumen para que no se escuche este corte de un sonido muy agudo así repentinamente y se sienta una transición más suave. Entonces ahora vamos a escuchar qué tal suena después de eso. Por último, vamos a ir aquí a la suma de audio y le vamos a poner en efectos una reverberación que nos va a ayudar a suavizar aún más ese salto, ese corte. Vamos a escoger esta de Enverb y este primer preset que está acá, a ver qué tal suena.
así es como se hace el tono de Shepard en Logic Pro, pero puede ser como dije en el comienzo, en el de AW de tu preferencia. Así que espero que les haya servido mucho el tutorial y les haya gustado, y eso fue todo por mi parte. Muchas gracias. Entonces, y para resumir, el tono de Shepard nos invita a cuestionar nuestras percepciones auditivas y nos sumerge en una experiencia auditiva única. ¿Quién sabría que el mundo de las ondas sonoras podría ser tan intrigante? Si disfrutaste explorando el tono de Shepard con nosotros, asegúrate de suscribirte, dale like y compartir este video. No sabes lo mucho que nos ayuda esto.